presencia virtual, el doctor Hugo Harvey, que nos va a hablar, permítanme, ahí está ya, que nos va a hablar de un trabajo que ha presentado y ha publicado, que lleva por título Cuerdas separadas, distancias y tensiones entre las relaciones internacionales y la historia. Muchas gracias, Hugo. Bienvenido a este seminario, que es un espacio de todos y también tuyo, sin duda. Adelante, pues, Daniel, si quieres. Sí, antes de darle la palabra a Hugo, agradecer su buena voluntad con el seminario, su participación, es uno de los colegas que más ha participado en el año 2021 en nuestro ya seminario internacional, que nos tiene muy contentos con Fernando y todos los colegas que han podido participar. Voy a hacer una pequeña presentación de Hugo, quien es doctor en estudios americanos, con menciones de estudios internacionales, es licenciado en educación, licenciado y magíster en ciencias militares, mención en planificación estratégica. Tiene diplomado en áreas políticas públicas, administración de recursos, evaluación de proyectos. También oficial del Ejército de Chile en retiro, con especialidad del Estado Mayor y profesor de geopolítica. Ha hecho clase en la ANEPE y hoy día es profesor e investigador de la Universidad de las Américas. Te damos las gracias, Hugo, nuevamente, y te escuchamos con atención. Bueno, un saludo a todos y a María Elisa, a la profesora Fernández, su presencia. Agradezco la aceptación de esta autoinvitación a poder compartir con ustedes más que todo reflexiones sobre uno de los temas que me interesan y que ha ocupado mi quehacer laboral en este último tiempo, que es las relaciones internacionales y la historia. Por lo tanto, lo que quiero presentarles a continuación, como dije, son reflexiones y un poco lo que yo me he podido dar cuenta en la práctica, tanto de investigación como docente, y un poco la realidad nacional chilena, pero también que se puede extrapolar a distintos otros contextos. En ese sentido, voy a comenzar señalando que, bueno, al momento de estudiar los asuntos internacionales de nuestros países, como dije, estas experiencias son extrapolables a otras partes, pero me voy a centrar en contexto chileno. Nos remitimos a la prensa, vamos a publicaciones especializadas o bien complementamos ambas vertientes, pero generalmente hay algo que nos falta, nos podemos sentir un poco satisfechos porque hay algunos análisis que resultan un poco abstractos, algunos superficiales, sin anclaje y que no ahondan en las causas de los fenómenos. Hemos podido ver en nuestros respectivos países analistas internacionales que hablan, por ejemplo, ahora último del conflicto Rusia-Ucrania, desde una visión sumamente ahistórica y no hacen ningún tipo de paralelo con otros acontecimientos que pueden ser similares. Cuando analizamos estos fenómenos internacionales, también, aparte de estos análisis un poco superficiales, si se puede decir, encontramos también otros estudios que son demasiado profundos, que exponen una realidad a quien se empieza a entrar en estos temas, una realidad un poco lejana, y que no logran entregar alguna implicancia práctica con respecto a estos acontecimientos. Y esto, desde mi punto de vista, refleja una desconexión entre dos disciplinas que requieren complementarse y comunicarse, que son las relaciones internacionales y la historia. Así, desde el ámbito académico, se sostiene que los analistas internacionales o teóricos de las relaciones internacionales, términos que los vamos a ocupar de manera indistinta, acuden a la historia en profundidad solo cuando les permite probar o perfeccionar una teoría, mientras para el historiador la construcción y comprobación de teorías son absolutamente secundarias. Otros afirman que los historiadores describen y explican las conexiones de un evento específico cuando los teóricos de las relaciones internacionales formulan y verifican proposiciones teóricas universales sobre la relación entre las variables y los tipos de eventos. Este distanciamiento que hemos podido evidenciar se materializa en una serie de ámbitos. En primer lugar, comienzan con la producción académica. Después, esto incide o va incidiendo en los recuentos históricos posteriores, y en el ámbito
chileno al menos termina repercutiendo en la práctica diplomática o en la conducción de la política exterior. De esta forma se abordan una serie de acontecimientos internacionales contemporáneos con una visión ahistórica, los cuales requieren ser examinados desde sus causas lejanas, porque generalmente son parte de procesos políticos y sociales mucho más amplios. En este sentido, analizando el comportamiento internacional, al menos de Chile, especialmente frente a problemas complejos, hemos podido constatar que, producto de una serie de dinámicas generalmente internas del país o domésticas, se produce una escasez de debate político inmediato en la crisis, en el momento que está produciéndose el acontecimiento. Esto origina que, como no hay un debate político, tampoco se analizan las problemáticas desde la perspectiva de las relaciones internacionales. Y esto genera, en el momento que se está generando la crisis, un vacío teórico y un vacío de fuentes secundarias. El problema es que a medida que va pasando el tiempo, esta escasez de análisis en la crisis o en el momento que se produce el acontecimiento se acrecienta y va generando ya no un vacío teórico, sino un vacío historiográfico. Y este vacío historiográfico de los fenómenos internacionales termina impactando en la formulación y conducción de la política exterior, que se hace sin un fundamento de experiencias pasadas. Esta realidad expuesta para nosotros representa un escenario complejo, porque el teórico de las relaciones internacionales requiere volver al pasado, requiere dialogar con acontecimientos que se generaron en el pasado. Por lo tanto, necesita examinar procesos y repercusiones de estos acontecimientos en busca de analogías que vayan fundamentando sus tesis. Sin embargo, producto de este acontecimiento, esta materia prima para sus análisis no existe. Y para poder solucionar esta problemática no tiene herramientas en su haber epistemológico. Por lo tanto, al investigar pasajes pasados de las relaciones internacionales, se va produciendo una tensión constante de cómo analizar un fenómeno desde las relaciones internacionales que no se encuentra contado desde la historia. Así, para salir de esta encrucijada, el especialista en relaciones internacionales se va tropezando constantemente entre dos enfoques, el histórico y el teórico, una contradicción constante entre relatar y analizar, dificultad entre dejar y hacer hablar la fuente, una contraposición entre eventos históricos y su manifestación contemporánea que va develando la mutua necesidad entre las dos disciplinas. Ahora bien, el distanciamiento entre estas dos disciplinas, para poder analizarlo un poco o contarlo, expresarlo, cabe señalar que hasta el día de hoy no hay un consenso en cuanto a cuándo nace la disciplina de las relaciones internacionales. Hay algunos especialistas que señalan que comienza con Tucídides, otros señalan que comienza, bueno, con la paz de Westfalia. Una tercera propuesta señala que la disciplina comienza con el inicio de la cátedra de Relaciones Internacionales en 1919 en la Universidad de Aberystwyth, y otros que señalan que después de la Segunda Guerra Mundial es cuando se cristaliza como disciplina científica con un rango propio, y por cuanto se empezó a cultivar en forma sistemática en cátedras y centros de investigación. Adicionalmente, las dos teorías centrales han sido el liberalismo y el realismo, las cuales estas aproximaciones se han visto tensionadas por otro tipo de aproximaciones, como el neoliberalismo, como el neorealismo. Sin embargo, los hechos nos van llevando a que se mantienen como los principales fundamentos de la disciplina. Ahora bien, el realismo se consolidó, si es que no empezó, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los especialistas en estos fenómenos, o los que se habían interesado por estos fenómenos, necesitaban una explicación de cómo y por qué, luego de un periodo de supuesta paz, nuevamente el mundo, o al menos Europa, se veía en una lucha casi fratricida en menos de un siglo. El principal propulsor de esta aproximación, dicho sea de paso, era E.H. Carr, quien era uno de los representantes en las negociaciones de Versalles,
luego del término de la Primera Guerra Mundial y que llegó con una visión sumamente idealista. Sin embargo, se fue desencantando y fue volviéndose un realista, especialista en relaciones internacionales, cuya experiencia la deja reflejada, ¿no es cierto?, en la crisis de los 20 años. Entonces, como lo dicen los defensores del realismo, esta teoría o esta aproximación a relaciones internacionales refleja simplemente la realidad del mundo. Ahora, uno de los principales exponentes en el ámbito de las relaciones internacionales anglosajonas es Hans Morgenthau, y él quizás es quien señala que esta teoría recurre a precedentes históricos antes que a principios abstractos. Por lo tanto, uno pudiese decir que junto con representar una preocupación teórica, también presenta una fuerte conciencia histórica, por lo tanto se ha considerado un realista. En definitiva, y para sintetizar este punto, bueno, las relaciones internacionales, o al menos su vertiente realista, nacen de una conciencia histórica, se fundamentan desde procesos históricos y se han nutrido de la disciplina de la historia. Entonces volvemos, bueno, ¿en qué momento se produjo el divorcio entre estas dos disciplinas? Y la respuesta a lo mejor la podríamos encontrar en el mismo Morgenthau, quien fue el primer especialista que dotó a la disciplina de relaciones internacionales o al realismo político con un carácter predictivo. Cuando él señala dentro de sus 6 principios del realismo político, en el primero señala que el realismo político supone que la política, al igual que toda sociedad, obedece a ideas objetivas que arraigan en la naturaleza humana, que solo puede surgir del análisis de los hechos políticos y de las consecuencias previsibles de las cuales es posible averiguar los objetivos del estadista. Por lo tanto, dejó esta concepción histórica y fue migrando hacia un carácter predictivo y le fue dando un tinte de teoría, con lo cual se fue alejando, separando la historia de la relación internacional. Sin embargo, no nos satisface esta simple explicación para poder decir, en definitiva, por qué se separaron la historia de las relaciones internacionales. Y, aunque parezca paradójico, fueron los mismos procesos históricos los que fueron separando ya las aguas de estas dos disciplinas. Especialmente, como veíamos anteriormente, en los sucesos internacionales del siglo XX. Y, a fuerza de golpes, la realidad fue forzando esta separación desde un análisis basado en conciencia histórica hacia una inquietud por comprender ya eventos coyunturales y repercusiones. El tempo, la velocidad con que se iban desarrollando los eventos, forzaron a las relaciones internacionales a empezar a crear y experimentar con diversos métodos e instrumentos analíticos. Así, la disciplina iba madurando e iba adquiriendo una posición científica autónoma. Sin embargo, a medida que se iba logrando este efecto absolutamente deseado, se seguía distanciando de la historia. Y así podemos considerar que definitivamente la Segunda Guerra Mundial terminó por separar estas dos disciplinas, por agrietar esta relación, por cuanto una vez concluida esta guerra, Europa empezó a volcar sus esfuerzos en comprender, ya no después de la Primera Guerra Mundial, ya después de la Segunda, como en menos de un siglo ya 2 conflagraciones mundiales se habían visto en estos parajes. Y así comienza a cristalizarse una nueva aproximación histórica de las relaciones internacionales, que fue fuertemente impulsada en la Escuela de los Anales a través de los trabajos de Pierre Renovan y Jean-Baptiste Durosel, que se fueron adentrando en lo que eran las fuerzas profundas que guiaban el comportamiento de los estados, de sus gobernantes, donde podría decirse que era una geopolítica desde el punto de vista de la escuela francesa, y fueron dando o fueron cimentando lo que se terminó por conocer la historia de las relaciones internacionales. Sin embargo, en Estados Unidos ya la disciplina empezó a cobrar otro cariz, porque se configuraba una disciplina que se fundaba en las inquietudes académicas para evitar nuevamente lo que había ocurrido durante la primera mitad del siglo XX, y lo que se quería era visualizar un futuro en un marco de convivencia sana internacional que garantizara la paz, cimentado en el liberalismo. De esta forma, resulta pertinente señalar que
al término de la Segunda Guerra Mundial, o ya en las últimas reuniones que finalizaron la Segunda Guerra Mundial, ya Estados Unidos empezó a asimilar que si no dominaba, al menos tenía cierta responsabilidad en la mitad del mundo, y que tenía un adversario que le disputaba esa autoridad. Y este escenario yo creo que fue leído en clave militar, considerando la fuerte influencia que tenía el estamento militar en el Departamento de Estado, sin ir más lejos en la figura del general Marshall, y empezaron a operar las relaciones internacionales bajo una lógica de adelantarse a las maniobras del oponente, con lo cual empezaron a darle un mayor cariz predictivo a la disciplina y terminó definitivamente por separarse de la historia. Y ahí las mismas relaciones internacionales también siguen dos vertientes. Una que es la historia de las relaciones internacionales, al alero de la Escuela de los Anales, y la otra ya más anglosajona y estadounidense, que era adelantarse sin tanto raigambre histórico. Por lo tanto, este distanciamiento después se va traduciendo en tensiones entre las disciplinas. Y estas tensiones, les voy a resumir muy sucintamente, pero desde el punto de vista de Antonio Niño, esto se traduce en que prácticamente no existe colaboración institucional, es excepcional y se establece a título personal. Aún más grave, señala Niño, esta escasa comunicación se convierte a menudo en un explícito desdén hacia la labor del otro. Es infrecuente encontrar historiadores que se complacen en resaltar el fracaso de los politólogos en la elaboración de teorías capaces de prever los acontecimientos, o que vierten comentarios sarcásticos sobre las ambiciosas generalizaciones de los teóricos. Esta tensión, que podríamos señalar como una tensión principal, nos lleva a otras tensiones que son secundarias y que son subsidiarias de esta tensión esencial, que podríamos decir que se basan en una metodología diferente, es decir, un enfoque en fuentes secundarias versus una en fuentes primarias, en los objetivos. La relación internacional trata de identificar regularidades, patrones de conducta, esquemas de análisis, mecanismos, artilugios, etc., mientras el historiador se interesa por el acontecimiento del fenómeno en sí. Una orientación nomonética versus ideográfica y una aproximación analítica versus una temporoespacial. Esto, como hemos venido señalando, termina repercutiendo en la conducción de la política exterior. Ahora, esta encrucijada mayormente creo que no se ha trabajado, no creo, puedo afirmar que no se ha trabajado en la academia latinoamericana generalmente, sí algunas aproximaciones en Estados Unidos, pero esto nos lleva a hacernos cargo, digamos, de este problema y tratar de ver cómo esta encrucijada epistemológica se puede sobrellevar, y eso termina repercutiendo de manera positiva en la conducción de nuestras perspectivas políticas exteriores. Ahora, esto tampoco es algo que esté concluido en distintas academias. El mismo embajador norteamericano Burns, hoy es director de la CIA, que muchos pensábamos que iba a ser jefe del Departamento de Estado, resalta la necesidad del conocimiento histórico para recomponer el arte de la diplomacia, y todos sabemos que la doctrina Biden hoy en día es Diplomacy First. Y así, el mismo historiador de la Guerra Fría, John Lewis Dice, considerado el decano de la Guerra Fría, señala también y se pregunta cómo aprovechar el capital intelectual acumulado, y se responde a través de la historia. Ahora bien, yendo específicamente al contexto político chileno, quisiera partir de un análisis que realizó la profesora Claudia Hayes del estado de la disciplina de ciencia política en Chile al año 2015, y señala que desde el término del gobierno militar chileno, la disciplina se ha abocado a temas sumamente sucintos y que dicen relación con la realidad nacional. En este sentido, la mayor cantidad de los análisis se han realizado sobre quiebre de la democracia, sobre procesos de democratización, sobre enclaves autoritarios o relaciones entre civiles y militares. Y esa situación que analizaba la profesora Hayes el año 2015 no ha cambiado mayormente, por cuanto al año 2020, entre el año 2015 y 2020, la revista Ciencia Política, que es la principal exponente de la ciencia política en Chile,
había publicado, había publicado 16 números con 146 artículos, de los cuales solo 7 estaban abocados a el análisis de temas internacionales, considerando que una de las vertientes de la ciencia política y que la señala y que la decreta la misma revista es que las relaciones internacionales son parte importante de la disciplina en Chile. Eso está establecido así en su lineamiento. Sin embargo, volviendo al tema de este periodo del año 2015-2020, podemos ver que solo 7 artículos, es decir, un 4,9%, han analizado temas internacionales. De esos 7 artículos, solo 2 han generado algún tipo de teoría, 3 son descriptivos de prácticas diplomáticas o políticas exteriores, y 2 desarrollados en clave histórica, es decir, van por la vertiente de historia de las relaciones internacionales. Mientras 136 artículos, es decir, un 95%, se han dedicado a problemas domésticos, problemas internos políticos, ya sea de Chile o de otros países de la región, principalmente en cuanto a relaciones de poder intraestatales, procesos eleccionarios, estado de la democracia, transparencia, sistemas de partidos, religión y política, fundamentos constitucionales y temas de género y derechos humanos. Ahora bien, viendo específicamente a las relaciones internacionales, la principal vitrina de esta disciplina en Chile es la revista Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, que pertenece al instituto del mismo nombre, publicación que del año 1967 ha publicado de manera ininterrumpida trabajos de esta disciplina desde un enfoque multidisciplinario que abarca perspectivas políticas, jurídicas, económicas e históricas. Y aquí, en el mismo periodo, desde 2015 a 2020, se han publicado 98 artículos. Obviamente, la mayoría, el 91,8% de temas internacionales. Sin embargo, si hacemos un acercamiento y dividimos lo que entendemos por categorías internacionales, podemos ver que aportando la teoría han habido 14 artículos, es decir, un 14%, descriptivos un 66%, de historia de relaciones internacionales un 10%, y domésticos sin repercusiones en términos internacionales un 8%. Es decir, la descripción y la teoría sobrepasan por creces a algún tipo de relaciones internacionales con una conciencia histórica. Esto tiene distintas lecturas, sin embargo, para nosotros confirma el problema que hemos identificado y manifiesta una conclusión no deseada que no estábamos buscando, que es lo embrionario que se presenta el generar una teoría que satisfaga las necesidades de las relaciones internacionales, al menos de Chile. Y bien, en la versión original de lo que estoy expresando no teníamos considerada la historia de las relaciones internacionales. Sin embargo, el profesor Mauricio Rubilar, cuando sometimos al escrutinio académico estas reflexiones que hoy día presento, surgió la necesidad de analizar la historia de las relaciones internacionales, y ahí tuvimos una grata sorpresa académica, porque nos dimos cuenta que efectivamente aquí se ve un puente de unión entre la historia y las relaciones internacionales, considerando claro que la historia de las relaciones internacionales es una subdisciplina. Pero partiendo de otro balance que se había realizado por parte del profesor Cristian Medina en el año 2012 de la situación de la subdisciplina en Chile, pudimos ver que lo que señalaba en su momento era que la historia de las relaciones internacionales en Chile recién comenzaba a salir de un periodo de letargo, y que los cambios políticos y la organización internacional a partir del año 1989 generó este despertar en esta subdisciplina. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que hoy, ya 8 o casi 10 años del momento en que se realizó este balance, podemos ver que lo que era un despertar incipiente, hoy en día es un cuerpo mucho más sólido, y que se ha ido cimentando sobre las bases de la profesora Ulianova, que en paz descanse, y el profesor Fernando, que él continúa proveyéndonos de material para entender los fenómenos internacionales en Chile. Y esto no solamente se generó por las dinámicas
internas generadas en Chile al término del gobierno militar y la recuperación de la democracia, sino que se vio fuertemente influenciado por el giro historiográfico que se generó una vez que se desclasificaron se clasificaron la documentación de las potencias, lo que permitió dar una nueva lectura, pero ya desde el punto de vista latinoamericano, en el cual nos señalaban que a pesar de los grandes esfuerzos que se realizaron por influir en las dinámicas domésticas, esto no había sido logrado de la forma que quisieran estas potencias, sino que, tal como señalan unos trabajos de profesores mexicanos, era más que todo espejos de la Guerra Fría o las propias dinámicas internas las que se veían en lo que sucedía en la confrontación global, y que había algo que contar, y eso se ha visto reflejado en el aumento de la producción en esta disciplina, y que consideramos que habla en el mismo idioma, desde la historia habla en el mismo idioma de las relaciones internacionales, y le entrega la materia prima a los politólogos o a los teóricos de las relaciones internacionales para poder desarrollar su función con una conciencia histórica. Finalmente, para no seguir aburriendo, solamente una reflexión respecto a lo que se ha dicho que es la Escuela Chilena de Relaciones Internacionales. Hace poco, en la misma revista que señalábamos, Estudios Internacionales, se publicó un artículo por el profesor Heine y Hurtado. Heine, ex ministro y ex embajador de los gobiernos de la Concertación, donde afirmaba que había una Escuela Chilena de Relaciones Internacionales. Desde nuestro punto de vista, esto al menos merece una segunda lectura, por cuanto yo lo que he podido evidenciar a raíz de las investigaciones es que ni a los conductores de las relaciones internacionales chilenas, ni a los asesores, les conviene o buscan tener una visión cercana a la historia cuando toman decisiones, cuando analizan y cuando en definitiva conducen la política exterior, porque una mirada realista lo lleva, perdón, una mirada con la historia lo lleva a una mirada realista, eso los lleva más hacia una lucha de poderes, y eso en definitiva es políticamente incorrecto, y es mejor hablar de un discurso de futuro, integración, regionalismo abierto, pero lamentablemente la realidad nos va llevando nuevamente a tener una visión realista, y esa visión realista se basa en la historia. Por lo tanto, más que una escuela de relaciones internacionales chilena, yo tiendo a señalar que hay un estilo de ejercer la diplomacia, y hay un sello propio de conducción, hay una praxis chilena más que una escuela. Y muy rápidamente, ¿por qué? Porque al hablar de escuela, cuando hablamos de una escuela de pensamiento. Y las escuelas de pensamiento conllevan la generación de conocimiento. Y aquí se produce un problema porque cuando traducimos del inglés, cuando yo hablo del thinking, lo traduzco como pensamiento. Cuando hablo del thought, lo traduzco como pensamiento. Por lo tanto, al tener dos vocablos distintos del inglés, la misma acepción en español, o traducirse de la misma forma, se genera esa disyuntiva y terminamos por decir que cuando yo hago o practico una disciplina, lo que estoy haciendo es pensamiento. Por ese pensamiento es thought. No sé si logré explicarme o lo terminé confundiendo más. Y bueno, pasando por distintos filósofos, pero me quedo con lo que señalaba Husserl, que señala que él distinguía entre cogito y cogitatio, es decir, cogito de pienso y cogitatio de pensamiento, y el cogitatio es lo que nos lleva más cerca a una escuela de pensamiento, a generar lo que se entiende por escuela. Y finalmente, yo creo que las relaciones internacionales en Chile y los principales actores de las relaciones internacionales en Chile nos entregan esas lecciones aprendidas, creo que se podría realmente llegar a una escuela de relaciones internacionales chilena, pero nuevamente nos conduce a la necesidad imperiosa, desde mi punto de vista, de las relaciones internacionales, de acudir a la historia. Y eso sería lo que tenía que compartir con ustedes. Estoy dispuesto a poder responder cualquier pregunta, o que me sometan a cualquier tipo de tensión. Muchas gracias, Hugo. Agradecemos tu
tu ponencia, muy clara, precisa, contundente. Yo tengo una pregunta, pero quiero a ver si Fernando o los demás colegas quizás quieren partir preguntando. Fernando siempre tiene preguntas, así que le damos la palabra al tiro. Gracias. Gracias, Hugo. Muy interesante exposición, acompañada con mi lectura del texto. Yo tendría dos preguntas. Una tiene que ver con el concepto de realismo que nos has mencionado. Si entendí bien, digamos, hay esta vertiente del realismo que consolida, digamos, la disciplina en el ámbito de las relaciones internacionales. Y en el interín, digamos, el desarrollo que se produce, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, hay un alejamiento de esta tendencia del realismo, pero ahora nos encontramos con un regreso al realismo en las condiciones actuales. Y esto me parece altamente contrastante respecto a lo que sucede en el campo propiamente historiográfico, ni siquiera en el ámbito de la historia de las relaciones sociales, sino de la historia o de la historiografía de cualquier tipo, vamos. Y en esa historiografía lo que hay es fundamentalmente una toma de distancia de las posturas realistas que impulsan la investigación en diferentes campos de investigación historiográfica. Estoy pensando, por ejemplo, en la historia cultural, en la historia ambiental, en fin. Resulta entonces paradójico y no sé si en ese sentido esa tensión se agudiza aún más precisamente por este regreso del realismo en el ámbito de las relaciones internacionales, cuando en el campo historiográfico más amplio, no solo estoy pensando en un país, sino en términos generales, hay un distanciamiento cada vez más agudo respecto a las posturas realistas en el campo de la investigación historiográfica. Ese es uno. Y el otro, la otra cuestión tiene que ver con si las relaciones internacionales y su vinculación con la teoría política clásica, podríamos decirlo así, han tenido una suerte como de vacío. Tú hablas de vacío epistemológico por momentos, ¿no? Si ese vacío epistemológico está también vinculado a una falta de una teoría social general que podría alimentar por un lado la teoría política y por el otro también el ámbito de las relaciones diplomáticas. Creo que ha faltado hasta cierto punto, incluso para la propia historia social, por ejemplo, que es el caso que más conozco, una visión, una gran teoría social que sustituya, digamos, lo que se ha entendido desde principios del siglo XX en adelante respecto al ámbito de la teoría social, por ejemplo, en el campo de la sociología. Bueno, esas serían mis dos apreciaciones. Y la segunda, si consideras que, digamos, debe haber un planteamiento más general en términos sociales, una teoría social que posibilite un cambio en los enfoques y en nuestra visión respecto a las relaciones internacionales. Y estoy pensando en ese sentido como, por ejemplo, la introducción de nuevas vertientes historiográficas, por ejemplo, la historia global en la actualidad, que rompe con las visiones nacionalistas, implica también necesariamente un replanteamiento respecto a cómo se ha tratado convencionalmente el ámbito de las relaciones internacionales. Esas serían mis dos intervenciones, Hugo. Gracias. Gracias, Fernando. Bueno, yendo a la primera pregunta, si que la entendí bien, si que me acuerdo, a veces que se me olvidan las preguntas largas, pero a ver, con este tema de Rusia-Ucrania, por ejemplo, me ha tocado intervenir en algunos medios de comunicación y en uno me preguntaron cuáles eran las posibilidades de que después de la primera ronda de negociaciones se llegara a algún tipo de paz. Y ahí yo señalé que yo creía que no iba a haber ningún tipo de resultado después de esas negociaciones, porque lo que yo visualizaba es que Putin necesitaba tiempo y lo estaba haciendo lo que era en términos militares una pausa operacional para poder regenerar los niveles y poder comenzar después con mayor ímpetu una nueva fase de la ofensiva. Esto fue al cuarto día. Y como no tenía ningún
como no tenía ningún objetivo tangible que mostrar y no podía negociar, no podía imponer negociaciones al no estar en una posición de ventaja, señaló que había puesto en alerta a sus unidades de disuasión nuclear. Y eso yo lo contrastaba con las opiniones que estaban dando una serie de colegas y desde mi punto de vista analistas que no analizan la historia, porque decían que se veía una luz de esperanza, que ya como Putin estaba asediando Kiev, se iban a llegar a la paz en un par de horas, o que Kiev iba a caer en 72 horas. Entonces, eso a mí me llevaba, o sea, a ver, me ordeno un poco. No es que uno sea adivino, pero como yo he analizado varias crisis internacionales y he analizado, por ejemplo, y aquí el enlace entre relaciones internacionales e historia, cuando uno analiza la documentación que se genera en los descansos, por ejemplo, de la jornada de negociaciones, cuando piden instrucciones a sus respectivas cancillerías, a los que están haciendo este tipo de negociaciones, ahí uno se da cuenta realmente si es que existe una real intención de negociar, de ceder y de llegar a algún acuerdo de paz. Y a mí todo lo antecedentes que estaba analizando en esos momentos me llevaba a hacer distintas paralelismos o a hacer asociaciones con otros procesos de otras crisis internacionales en los cuales realmente no existe, por una parte, por el más fuerte, la necesidad de negociar, y por otro, tampoco existe, por el menos poderoso, existe la intención de entregar todo lo que se le está solicitando con la finalidad de llegar a la paz. Y ahí vuelvo a esto de la atención, o sea, eh, esa respuesta fue en cierta forma rehuida por los periodistas que estaban realizando esta entrevista en televisión. Y ahí caigo a lo que tú señalabas, que hay como una cierta autobloqueo de las sociedades, creo yo, o al menos en temas internacionales, de ver la realidad. Y eso va generando, por ejemplo, visiones idealistas. Desde mi punto de vista, las relaciones internacionales chilenas de repente se llega a acuerdos con países limítrofes sin analizar cómo cómo ha sido su patrón de comportamiento, lo que no significa ser belicoso ni desconfiar. Pero a cualquier persona que va a abrir una cuenta corriente en el banco se le solicita, por ejemplo, un certificado antecedente, no es más que eso. Pero para eso necesitamos conciencia histórica y necesitamos gente que esté preocupada constantemente de ir haciendo asociaciones o de ir generando esta unión entre estas dos disciplinas, porque se genera efectivamente este problema en la conducción de este tipo de temas. Y la segunda pregunta, Fernando, y espero haber aportado para la primera, y la segunda, no estaría muy seguro en cuanto a mis conocimientos para responderlo porque no manejo bien la sociología. Sin embargo, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, sí puedo también señalar que, bueno, se tiende a dejar de lado una visión realista. Y esto, por ejemplo, nosotros lo podemos ver claramente en los países latinoamericanos, porque se generan una serie de instancias multilaterales, eh, UNASUR, PROSUR, CELAC, bueno, hoy en día un poco más revitalizada por el rol de AMLO, pero así se van creando una serie de organismos internacionales, eh, no sé, Pacto Andino, Comunidad Andina de Naciones, y que en realidad no se basan en objetivos realistas, sino que se basan en ideales que son difícilmente alcanzables y en una serie de ámbitos. Entonces eso va generando que tengamos una suerte, que lo he denominado yo, multilateralismo mágico latinoamericano, en que creemos que podemos sobrellevar las diferencias que tenemos en base a ideales y no en base a intereses. El ejemplo más claro es la Unión Europea, que se basó sobre un interés específico, que era comercial, después se fue ampliando y fue cediendo soberanía, todos los países han cedido soberanía. Y llegamos a un punto en el cual ya se está analizando seriamente la posibilidad de generar una arquitectura de defensa en base a lo que es la Unión Europea, lo que genera que algo que era sumamente idealista en el sentido de todos compartir, todos tener el mismo estatus dentro de este organismo multinacional, una visión ahora que migró hacia el realismo, producto de lo que está sucediendo y que genera otro interés sobre el cual compartir, que es la seguridad colectiva. Muy bien, yo también quiero hacer
una pregunta. En realidad son dos preguntas y un comentario pequeño. Me llamó la atención, voy a hacer el comentario. Me llamó la atención cuando tú en el texto citas a Tucídides, porque claro, Tucídides se hace cargo de la guerra, y me parece que eso sería un aspecto como para relacionar con las relaciones internacionales. Pero me parece más interesante quizás analizar el caso de Bolivio, ¿ya? Que unos 200 años después viene es como el primer historiador que dice, a ver, la cultura helena hay que buscarla en las conexiones, dice Bolivia, ¿ya? Las conexiones entre la Grecia, los estados, la ciudad-estado con Roma, ¿ya? Y es como, es visto como el primer historiador de aquello que podría ser después, ¿cierto? Internacional. No universal, porque eso ya es un concepto moderno. Pero eso me llamó la atención, no quizás te pueda servir después para otras introducciones. Lo otro, yo también iba a preguntar algo parecido a lo que por ahí deslizó Fernando. Tú fuiste como muy claro en establecer eh, la relación histórica disciplinar, ¿cierto? Y cómo las relaciones internacionales son hijas y también la historia como disciplina de la entronización del Estado-Nación, ¿ya? En el siglo XIX. Entonces, la pregunta que cae de cajón ahí es, bueno, todos los analistas internacionales hoy día hablan de globalización, de conexiones, multiconexión y de una caída de los Estados-nación, ¿cierto? Donde el poder ya no radica efectivamente en los Estados-naciones, sino que en los grandes conglomerados económicos. Entonces, ¿qué lugar ocupa ahí? ¿Cierto? ¿Cómo se replantea las relaciones internacionales? Y ahí quizás pueda haber una conexión con lo que Fernando y que yo también te iba a decir con esta, en el buen sentido de la palabra, moda historiográfica de la historia global, ¿no? Hija de la globalización, no puede no ser así, ¿cierto? Eso por un lado. Y no podía dejar de pedirte que nos hicierais esto, nada que ver con tu presentación, ¿no? Pero ¿cómo ves hoy día tú, como analista y como autoridad para hablar del tema, la invasión? ¿Ya? Me gustaría que ojalá nos dierais unos minutitos ahí para actualizarnos, que creo que tú tienes muchas herramientas como para decir, en los medios de comunicación es interesante, yo le digo a los chicos en clase, parece que la guerra se acabó, parece que ya no hay, ¿cierto? Parece que hay una sensación como de que, no sé, no sé cómo interpretarlo, pero estamos tan mediados por los mismos medios de comunicación que fueron 3, 4 semanas donde la guerra era todo, ¿cierto? Teníamos incluso desde Chile, no sé, desde México, pero desde Chile teníamos nuestros propios periodistas in situ, ¿cierto? De la frontera, dentro en el mismo Kiev, que se iba después moviéndose. Y hoy día parece que eso ya como que pasó, pero yo creo que tú tenés mucho más claro que nosotros en qué momento está la guerra. Más que guerra, la invasión. Gracias, Hugo. Bueno, gracias por la recomendación. Ahí uno se va dando cuenta a medida que pasa el tiempo las cosas que le van faltando a los trabajos, hasta el punto de a veces darle vergüenza leer sus propias cosas, pero no, gracias por la aproximación. También me faltó considerar a Maquiavelo, que después lo he ido estudiando más con el tiempo, quien dice que al príncipe le dice, yo le voy a ahorrar cualquier tipo de problema, yo le voy a entregar toda mi experiencia, se la voy a agrupar y se la voy a entregar para que usted no se equivoque a futuro, que podría ser también una teoría de las relaciones internacionales. Así que muchas gracias por el aporte. Ahora, en términos claros de la globalización, resulta que, desde mi punto de vista, el multilateralismo, la integración y la globalización ya venía tensionada hace algún tiempo, y podemos ver como en la pandemia, eso como que no se cumplió mucho. O sea, las organizaciones internacionales, digamos la OMS, teniendo una persona que no era del ámbito de la salud, tomando las decisiones de la salud mundial, vimos que se veía sobrepasado constantemente. Eh, Poco papel tuvieron los organismos regionales en Latinoamérica. Es más, las fronteras que ya se estaban difuminando se empezaron a levantar. Y por ejemplo, en la frontera norte de Chile, en Colchane, donde hay un flujo constante, donde casi no se solicita documentación, bueno, hasta antes de la crisis migratoria, pero
donde hay familias que viven en Chile y en Bolivia, y hay un flujo constante. Eso se vio, esa frontera se vio cerrada y levantada de manera abrupta por parte de Bolivia, que no dejaba volver a sus connacionales. Pudimos ver cómo se hacían vuelos secretos por parte de Fuerza Aérea de distintos países para buscar inyecciones. Pudimos ver cómo se retuvo producción de medicamentos en algunos países. Podemos ver cómo todavía en África hay gente que no tiene ni siquiera una dosis de, 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 de esta inoculación en contra del COVID. Entonces, ya venía tensionado este tema y yo creo que quedó en entredicho producto de la pandemia, y ahora con este tema de la guerra en Rusia, o sea, la invasión rusa a Ucrania, nos lleva de golpe de nuevo al realismo, nos lleva de golpe a la necesidad de contar con defensa, nos lleva de golpe a profesionalizar aún más la diplomacia para lograr negociaciones antes de que se produzcan todas estas debacles, estas invasiones. Tiene que haber un trabajo diplomático mucho más serio, pero eso nos lleva al realismo, a analizar las cosas como son y no como quisiéramos. Entonces yo creo que se ha tensionado esa visión global, se ha tensionado el idealismo y nos lleva al realismo. Sin embargo, yo creo que uno de los grandes ganadores después de todo este periodo, yo creo que va a surgir como ganador el multilateralismo, porque creo que se ha generado la conciencia de los estados medianos y débiles de que tienen que actuar de manera sumamente coordinada y en conjunto frente a algún tipo de potencia, y eso, llevándolo al ámbito latinoamericano, creo yo que nos obliga a generar instancias multilaterales sólidas para poder interactuar ya no solamente con o contra Estados Unidos, sino que vemos cómo en algún momento vamos a tener que interactuar en conjunto para poder al menos negociar con China. O sea, China es dueño casi de toda la infraestructura crítica, al menos en Chile, en gran parte de la infraestructura crítica en Argentina, en Perú también, capitales privados, pero sabemos que los capitales privados en China no existen, por lo tanto, en algún momento nuestros países se van a ver en algún tipo de encrucijada, y ahí yo creo que el multilateralismo y actuar en conjunto va a recobrar la importancia que no se le ha dado en algunas regiones del mundo. Y no sé si al terminar hacemos algún comentario de la guerra y dejamos que la profesora Fernanda nos... Me parece excelente. Muy bien. Ya, Elisa. voy a bajar. Fíjense que hace tiempo que no usaba Zoom, así que tuvo una serie de problemas. Imagínense, hace tiempo, 2 meses, ¿sí? Así está la situación de Rápida. Tuve una serie de problemas con la conexión. Bueno, un gusto escucharte, Hugo. Sí, yo te había visto en algunas intervenciones también en televisión, así que felicitaciones por las intervenciones, porque por supuesto tienen el elemento que nosotros los historiadores estamos buscando, ¿cierto? Que es como un análisis de largo tiempo, porque parecen que los analistas... se fijan en el momento, instantes antes e instantes posteriores a, por ejemplo, la guerra que estamos viendo hoy en día. Entonces, una de mis preguntas iba justamente a eso. ¿Tú encuentras que en este último periodo la relación entre la historia y las relaciones internacionales se han acercado o más bien se han distanciado? Te lo pregunto pensando en que la Universidad de Chile hace muy poco, 2 o 3 años, creó esta nueva carrera en estudios internacionales, ¿ya? Entonces, queda estudios internacionales, ciencia política y por otro lado historia, y yo no veo en este triángulo, por decir así, una participación ni de nosotros en las otras áreas, ni aquellos en nuestra área de la historia. Se ven como muy sesgadas, y creo que esa es como la perciben también los estudiantes. Ya por alguna razón me tocó ser evaluadora de tesis en ciencia política, y claro, uno va con esta mirada de las preguntas o de las situaciones de largo tiempo, y en ese tipo de tesis y en ese tipo de miradas son respuestas como inmediatas, como que el pasado me lo da
o me lo explica algún otro X persona, digamos, pero yo no analizo en ese periodo largo. Entonces, quisiera que me explicaras cómo ves tú que está funcionando esto hoy en día, específicamente tal vez en Chile por el momento. ¿Vamos a llegar a lo que nos gustaría los historiadores, y me imagino tú como historiador especialista en relaciones internacionales, a una mirada más historiográfica de las relaciones internacionales? ¿O esta cosa se nos está dividiendo junto con los conceptos de globalización y otros? O sea, en el sentido de que miremos cada uno y después pensemos como conjunto. Este concepto de multilateralismo, ay, perdona, ustedes saben, que me pareció como muy, muy interesante, muy válido como para países como nosotros latinoamericanos, ¿no es cierto? En que lo global de repente a veces no nos calza tan bien. Son como esas dos preguntitas: ¿cómo lo ves en un futuro? Y cómo consideras que estamos moviéndonos desde dentro de la academia en relación a las relaciones internacionales. Sí. Bueno, yo creo que como, a pesar del poco contacto que hay entre tomadores de decisiones, teóricos y académicos, hay poco contacto, digamos. Generalmente los académicos, salvo, bueno, ahora el subsecretario de Relaciones Económicas, que viene del Instituto de Estudios Internacionales de Chile, pero generalmente no se mueven como Estados Unidos, entonces no hay un traspaso de experiencia, de conocimientos en Chile. Generalmente no se mueve un académico a tomar puestos de toma de decisiones. Entonces, partiendo de esa base, yo creo que mientras la diplomacia chilena se siga manejando desde un punto de vista economicista, y esto se genera al término de, bueno, cuando se recuperó la democracia, el primer canciller fue Silva Sima. Y ahí se comenzó un cierto reordenamiento de la Cancillería, se empezaron a sacar a los militares que estaban y se empezó a reformular la Cancillería. Sin embargo, Chile necesitaba adentrarse rápidamente o insertarse rápidamente en el escenario internacional, y se vio como la mejor vía de esto la firma de tratados de libre comercio. Y ahí, con Silva Sima de canciller, digamos que era una persona sin denostar nada, pero tenía mucha edad, digamos, para lo que se venía, digamos. No manejaba inglés, era abogado, no era especialista en relaciones internacionales. Eso generó que el ministro de Hacienda, Foxley, se empezó a desempeñar como el canciller de facto. Y fue quien, en definitiva, empezó a manejar las relaciones internacionales chilenas, y eso empezó a irradiar la conducción de la política exterior. Eso lo vemos hasta el día de hoy. Entonces, con esa visión y con la escuela norteamericana, que es la que predomina en la Cancillería chilena, podemos ver que no existe una conciencia histórica. O sea, por ejemplo, no sé, Lagos que cuando él señala en sus memorias, y lo ha dicho en varias partes, cuando él no apoyó a Estados Unidos en la invasión a Irak, porque Chile era parte del Consejo de Seguridad de esa época, él dice que se acordó, bueno, ahí veamos si le creemos o no, pero que él pensó y se acordó de Adlai Stevenson en el Consejo de Seguridad en el año 62, cuando mostraba las imágenes de las plataformas de los misiles rusos apuntados en Cuba, apuntando hacia Estados Unidos. Yo creo que hay acciones más épicas de diplomáticos chilenos que le han dicho que no también a Estados Unidos. Entonces, creo que no existe esa conciencia histórica, tampoco existe el traspaso de experiencia de los diplomáticos chilenos para señalar cuando han tenido éxito. Entonces, si no existe esa conciencia histórica, ¿cómo la academia va a hacerse cargo de eso? Si la academia también responde, en cierta forma, a cómo se generan las políticas públicas, considerando la política exterior como una política pública. Entonces, yendo ya directamente a la pregunta, creo que la visión que le da la Universidad de Chile es ahistórica, y eso en cierta forma se suple o se complementa o se puede mitigar un poco con lo que hace la USACH. La USACH, producto de la impronta en su momento de la profesora Olianova,
se preocupó siempre de realizar todas las investigaciones, al menos en el IDEA, que es de donde yo estudié mi doctorado, con una fuerte raigambre histórica. Y ahí podemos ver cómo, buscándolo o no, la historia de las relaciones internacionales ha tenido una fuerte producción académica. Ahí está, bueno, Cristian Garay, Estensoro, Santoni, no recuerdo ahora a todos, pero ha habido bastante producción. Bueno, también está Gustavo Pedemont, ha ido trabajando en la historia de las relaciones internacionales, queriéndolo o no, pero lo que yo he podido analizar sus trabajos, hablan en esta clave que les sirve como materia prima al que analiza las teorías de las relaciones internacionales. Le entrega de cierta forma un poco más depurado el producto porque lo va organizando en los factores que terminan generando los conflictos. Entonces, creo yo que también va de la mano con la inmediatez que se vive en todo ámbito, digamos, la vorágine del publicar, la vorágine del analizar, la vorágine de todo, nos va generando. Yo siempre lo pongo como un ejemplo, una taza de leche caliente, yo le echo azúcar, el azúcar se va conchando y me va quedando la nata. Entonces, los que quieran hacerlo profundo se van al azúcar aposada, los otros, los analistas, ven la nata, pero se produce un vacío pero gigante. Y ese vacío gigante, como digo, se genera en un pobre análisis político en los fenómenos. Ese pobre análisis político no me deja analizar desde la ciencia política o las relaciones internacionales. Ese pobre análisis en ese momento se va ensanchando y va generando una brecha historiográfica. Por lo tanto, generalmente los acontecimientos se presentan de manera casi por casualidad a veces. Mi tema de tesis doctoral fue algo que no está contado aún porque todavía no lo publico, pero es la invasión de Estados Unidos a República Dominicana en el año 65. Es algo súper poco contado, y las dinámicas que tuvo en Chile y cómo repercutió la oposición de Chile a Estados Unidos en el ámbito doméstico, cómo se cortaron los planes de ayuda a la Alianza para el Progreso, siendo Chile el laboratorio de la tercera vía. Eso me lleva a pensar, como dije anteriormente, que hay acciones de diplomáticos chilenos mucho más épicas sobre las cuales basarnos al conducir nuestra política exterior. Pero yo creo que al ser disciplinas que siguen avanzando y se siguen desarrollando, yo veo en la subdisciplina de la historia de las relaciones internacionales, como la entiende Jean-Baptiste Durosel y Pierre Renovan. Yo veo en eso un puente y un acortar esa brecha. No sé si confundí más que responder No, algo. no. Muchísimas gracias, muy interesante. Y tu paper también, así que gracias. Bueno, y en términos de la guerra en Ucrania, yo creo que lo que va a terminar pasando, me estoy yendo para el otro lado, estoy yendo a vaticinar algo, pero entendiendo cómo se ha desarrollado la guerra, en primer lugar yo creo que fue un error estratégico garrafal el haber invadido, y creo que esto demuestra cómo los gobiernos autocráticos, en primer lugar, concentran los procesos de toma de decisiones en el líder, en este caso Putin, y cómo generalmente se produce lo que ha investigado Alex Minst en Relaciones Internacionales, que es el group thinking, en que todos terminan, todos los apreciaciones, los assessments terminan siendo para que calcen en cómo está pensando el líder, porque generalmente también, y aquí ha sido súper patente, el asesor que no le dice al conductor político lo que quiere escuchar, peligra incluso su libertad, para que vamos a decir su vida. O sea, hubo una puesta en escena hecha cuando se estaba decidiendo la invasión, donde Putin llamaba la atención fuertemente, que me hizo acordarme de mi época militar, pero llamaba la atención fuertemente a su director de espionaje, y lo hizo tartamudear, lo hizo titubear. Entonces eso va generando, yo creo, que se le presentó a Putin una situación como él quería leerla, donde estaban todas las condiciones dadas para realizar la invasión, y
y que esto iba a ser una invasión sumamente limpia, casi quirúrgica, y que iba a demorar 4 días. Y uno habla de 4 días porque generalmente es la autonomía logística que tienen las unidades, y por eso que al 4 día se paralizó la ofensiva y se comenzó con la primera ronda de negociaciones. Ya después, producto de la resistencia ucraniana, ya hemos visto, yo lo considero un ensañamiento contra todo lo que sea infraestructura, personas, todo ha sido macabro desde mi punto de vista. Entonces, yo lo que creo que ya, producto del desgaste propio que genera una guerra, porque ya van a empezar las discrepancias internas, yo creo que Putin se va a anexar el Donbass, va a mantener Crimea y va a tratar de generar un puente o una conexión terrestre, quitándole todo acceso al Mar de Azov y dejándolo con una mínima a Ucrania y dejándolo con una mínima salida al Mar Negro. Y como corolario, yo quisiera decir que también uno se interesa en esta guerra y los medios de comunicación han estado súper interesados, pero a mí no me deja llamar la atención el racismo que se ve en esto, porque en Siria hace años que están matando a niños y gente, hace años que están desplazados en todos esos lugares, hace años que hay refugiados, y las condiciones de los refugiados sirios que tienen que irse al Líbano son muy inferiores a las condiciones de los refugiados ucranianos que se van a instalaciones y a realidades absolutamente distintas. Entonces, esto nos lleva nuevamente a preocuparnos por la historia, porque hay hechos históricos que han sido más terribles de lo que está pasando hoy en día. El problema, lamentablemente, al ver niños blancos, eso llama más la atención a los medios, lamentablemente. Y tenemos niños de ascendencia árabe que sufren esto hace generaciones completas, que vienen sufriendo esto hace años. Entonces, eso es como una reflexión al final. Muy bien, gracias Hugo por además de tu ponencia, tu puesta al día de la situación internacional que aqueja, ¿cierto? La tensión en Ucrania. No sé Por si... último, Daniel, ¿por qué error estratégico garrafal, digo yo? Porque difícilmente en Ucrania el pueblo ucraniano va a elegir un gobernador prorruso, yo creo que en mucho tiempo más. Y lo otro, que si es que Finlandia y Suecia ingresan a la OTAN, ahí ya terminaría por estar rodeado por la OTAN, Rusia. Entonces ese fue un error. Como le dijo el mismo Eduardo Frei Montalva al embajador chileno, al embajador norteamericano en Chile, Ralph Dungan, en el año 65, cuando Estados Unidos invadió República Dominicana, le dijo: van a ganar una isla, pero van a perder un continente. Lo mismo sería acá. O sea, pueden ganar una península, una región separatista, pero pierden Europa, pero para siempre. ¿Pero tú qué crees más posible que esa anexión a la OTAN se haga realidad, o que se haga realidad las amenazas de Putin si es que eso pasa? Chuta, eso es difícil. Es difícil a aventurarse, pero va a haber algún tipo de negociación, pero yo creo que van a terminar siendo parte, o por lo menos un aliado un poco más cercano, aliado estratégico. Aquí ha faltado un poco de creatividad, el ser humano es súper creativo en algunas cosas, pero aquí ha faltado en su momento haberle dado un estatus especial, por ejemplo, a Ucrania de postulante privilegiado en la Unión Europea, me imagino, cosas así. O sea, tampoco existía al principio la intención. A todo esto, como yo he investigado crisis internacionales, yo comencé a hacer el seguimiento de esto en octubre de 2021 y fui generando un esquema de análisis que me permitió que cuando fue la invasión pude responder a todas las solicitudes de información que habían. Entonces, eh, bueno, con muchos antecedentes de tipo histórico, porque también en su momento había analizado Primero. la anexión de Crimea. Entonces, eso es la necesidad mutua, o la necesidad por lo menos que tiene el especialista en relaciones internacionales, de saber de historia, porque si no, no responde cuando ya se genera el conflicto. Ya no es momento para analizar factores ni nada de eso. Bueno, uno de los grandes errores históricos que yo observé en la prensa, por lo menos en Chile, era que se decía que Putin quería volver a la Rusia
la Unión Zarista. Soviética, ¿cierto? Ah. Y no lo relacionaban con ese ímpetu zarista, ¿cierto? Que es mucho más largo en el tiempo y que se conecta, ¿cierto? Con, con el origen de Kiev, ¿cierto? Y la posición de Kiev en esa Rusia zarista. Pero bueno, esos son, evidentemente, son falencias históricas O por de ejemplo, la prensa. cosas súper básicas. En una entrevista me dijeron, sí, pero es que ya van a cortar el paso al armamento norteamericano para que llegue. Dije, el armamento norteamericano ya está en Ucrania hace meses. Lo que se está esperando es la autorización para Mm, utilizarlo. Porque es como opera uno va, mm, o sea, sí, si no se conoce ese tipo de historia también de cómo Estados Unidos muchas veces ha apoyado insurgencia. Bueno, y sin ir más lejos, todos nos se asombran, pero Rusia hizo lo mismo el 56 en Hungría, el 68 en Checoslovaquia, el propio Estados Unidos en Guatemala contra Jacobo Arbenz, en Chile, Track 1, Track 2. Entonces hay una serie de intervenciones, esto no es nuevo. mm. Panamá, Granada, y en siglos pasados, ¿para qué hablar de Texas? Y cómo asusaron la independencia de Texas para que fuera país independiente y después se anexaron. Entonces, hay ejemplos y generalmente los patrones son similares. No, fantástico, Hugo, de verdad te agradecemos tu intervención, agradecemos tu puesta al día del contexto internacional. Y yo creo que damos por finalizada esta sesión con Fernando, ¿te Muchas parece? gracias. Muchas gracias a todos, a Hugo, ha sido muy aleccionador, yo he aprendido mucho, por supuesto, a María Elisa, a Carlos, a Salvador, Daniel Guzmán y a Daniel Ovalle, pues muchas gracias por su presencia y por su participación. Hugo, esperamos vernos en las próximas Sí. sesiones. Yo soy un fan del seminario, así que van a seguir viendo. Bueno, muchas Ya eres gracias a ya eres todos. parte, Bueno. ya eres parte del seminario. Gracias, Hugo. Muy bien. Muchas gracias por la Que estén oportunidad. bien.